Transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Gracias, amigos de República Dominicana y del mundo. Queremos hacer varios comentarios. Primero, el llamado que ha hecho la Junta Central Electoral, la exhortación a la prudencia que hizo la Junta Central Electoral a través del presidente de la misma, al señor presidente de la República, no puede estar mejor intencionada. ¿Por qué? Habíamos dicho antes en otra entrega, ¿qué sería de República Dominicana si el jefe del Estado es contagiado con la COVID-19? En medio de una de las señoras crisis económica más profunda que habrá sufrido no solo nuestro país, sino toda la humanidad. ¿Qué pasará también si en medio de un proceso electoral, estando la figura del presidente y el gobierno infectado por una serie de buitres y de gente que no quisieran este proceso electoral porque sabe que lo van a perder y en primera vuelta, si de repente el jefe del Estado es encamado o sufre de una enfermedad de esta peligrosidad, una persona casi con 70 años? ¿Y qué pasaría entonces también de la propia crisis pandémica? Son tres crisis en una, la crisis económica, la propia pandemia, y no es una crisis, pero ha ido tan accidentado que parece una crisis del propio proceso electoral. Y entonces que el presidente se descuide y por andar buscando votos que no va a encontrar, podrá restañar alguna herida, reconvenir a algunos dirigentes disgustados por alguna razón, pero no va a cambiar el curso de los acontecimientos. Pero entonces vayamos también al contenido de prudencia que subyace y que está contenido en la ley, en ese llamado de la Junta Central Electoral por la ley de régimen electoral. ¿Qué ocurre? Que esa ley es muy clara. Creo que es en su artículo 194 o 196 que dice que los funcionarios, y el presidente es el primero, que manejen fondos públicos o que estén al frente del Estado, no deben participar ni identificarse con campañas electorales. ¿Por qué esto es así? Porque parece ser que al partido de gobierno como que le queda grande el traje de partido oficial. Señores, pueblo dominicano, es que el PLD como partido oficial es el que integra y constituye el gobierno, desde el presidente, los ministros y los demás funcionarios del país. ¿A quién es que designa la Policía Nacional en todos sus mandos? El partido de gobierno, porque es el presidente de la República. ¿Quién es que designa la DNCD? El presidente de la República, por tanto el partido de gobierno. ¿Quién es que designa todos los mandos del Ministerio de Defensa o de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. En otras palabras, el partido de gobierno. ¿Quién designa al DNI y toda su intrincada madeja de investigación, inteligencia o espionaje? El presidente, es decir, el partido de gobierno. ¿Quién designa a los ministros? ¿Quién designa al Procurador General de la República, de quien depende la Procuraduría Electoral y de quien depende perseguir el crimen
Se sabe, por ejemplo, que César el Abusador fue el procurador general de la República, quienes le consultaron como 5 o 6 veces. Lo iban a detener el martes, un martes, y desde el domingo él se había ido a Punta Cana. Él venía solo con su familia y hubiera sido ideal detenerlo allí. Luego pasó el lunes entero y nunca quiso, hasta que se fue al ensanche La Ureña, por ahí, por la prolongación 27, se detuvo, lo iban persiguiendo, pero con 1 minuto de retraso, y entonces allí él dejó el celular dentro de la jipeta y desapareció. Y esa decisión, ¿quién la tomó? El procurador. ¿Quién designa a los fiscales? Es el presidente. Entonces, el partido de gobierno no es un partido cualquiera, no es igual al PRM. El PRM está integrado por civiles, legisladores y ediles, que para los fines de la persecución del crimen no tienen ningún rol. ¿A quién le corresponde primero dirigir el proceso electoral apoyando a la Junta Central Electoral? ¿Quién es el responsable de que aquí haya un sistema democrático? El presidente. ¿Por qué? Porque eso es lo que él jura. Si usted se lee el juramento escrito en la Constitución de la República, que debe prestar el presidente y también la vicepresidenta, es que juran ante su pueblo, ante Dios, ante su pueblo, ante la Constitución y la Asamblea Nacional, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Todo esto, el responsable es el presidente. Entonces el presidente no puede, a riesgo de vulnerar las garantías constitucionales democráticas, él no es un funcionario, un ciudadano cualquiera, ni es verdad que eso lo hacen de que los fines de semana. Por suerte, ya no hay más fines de semana para hacerlo. Entonces, esos consejos de la Junta Central Electoral de que sea prudente fue en términos muy delicados, porque en realidad la Constitución y las leyes le dan la facultad para haber emitido una resolución diciendo que está prohibido que el presidente y cualquier otro funcionario salga en campaña porque la ley lo dice, y no hubiera sido una exageración de la Junta, hubiera sido una rigurosa aplicación de las leyes. Entonces, ¿qué es lo que quiere el PLD? ¿Horacio o que entre el mar? Si ellos no pueden estar en el poder, que se entre un volcán, que estalle un volcán, que entre el mar. No, eso no va a ocurrir. Y miren, lo mejor es que a partir del 16 de agosto, el pueblo dominicano eche del poder al PLD. Les voy a decir por qué. Fíjense, en todos los organismos que dan seguimiento a la percepción de la corrupción a nivel nacional e internacional, nadie discute que este partido en el gobierno y este gobierno obtiene las peores calificaciones como el partido y el gobierno más corrupto entre los más corruptos del mundo. Cuando se estudian 144 naciones, aparece en el número 142, 143, 140, 138, entre los más corruptos del mundo. Hay quienes plantean, y ya lo ha dicho, lo ha estimado la CEPAL, lo ha estimado el BID, y lo estiman otros organismos como Transparencia Internacional y varios organismos europeos, que en los países en vías de desarrollo la corrupción anual, y este número que voy a dar corresponde al 2012, de manera que hoy será mucho más, entre 40 a 60 mil millones de dólares son
robados cada año por la corrupción. Y aquí hace tiempo que existe una corporación financiera mafiosa en el poder. Nadie duda ni discute aquí que hay una mafia en los combustibles. Esto ha sido incluso aceptado el propio Leonel Fernández cuando en el 2008-2009 tuvo que aplicar un programa con el Fondo Monetario Internacional en la carta de intención que tuvo que enviarle el país. El Banco Central, con autorización del presidente, se decía que iban a eliminar unos permisos de importación de combustibles provisional que le habían dado. ¿Y a quién se lo dieron? ¿A los enemigos del PLD? No, hombre, a sus íntimos amigos, de los presidentes, del que estaba y del que está. Mafia de combustible. ¿Y cuánto creen ustedes que maneja? ¿Qué cantidad de dinero está envuelta en los combustibles? Oiga, por el orden de los 250.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque solo en gasolina, usted sabe que aquí se consumen 300 millones de galones. Si la gasolina tuviera un precio promedio, como lo ha tenido en estos tiempos, vamos a ponerle si son 300, serían 275 pesos por galón entre gasolina premium y vamos a ponerle 200 como podemos calificadamente. Ahí solo hay 60.000 millones, ese es el precio de venta de 300 millones de galones. Pero, ¿y usted sabe cuántos millones de galones de gas licuado de petróleo se consumen en el país? Son 520 millones de galones. A 100 son otros 52.000 millones. Entonces vamos a ver el APTUR, que es el Aviation Turbine Gas, el gas de turbina de aviación, que consumirá 10 o 12 millones, y ese a 200, 175. Entonces viene el gasoil, que será por el orden de los 700 millones. Son 250.000 millones de pesos. Imagínense usted que ahí hay una mafia solo de un 20%. ¿Cómo la hay? Estamos hablando de 40, 50.000 millones de pesos que esa mafia peledeísta morada se llevan entre las uñas solo de combustible. Y la mafia, en este enredo de la electricidad, de esas de que déficit de las EDE, que de sur, de norte, de este, de que pierden 100, 150, 200 millones, vaya usted, pero de dólares, vaya usted a ver. Pero y la mafia de las contrataciones, que solo los de Brecht manejaron 6.000 millones y solo por soborno dieron 92 millones. Si a este país, con la señora crisis que habrá que afrontar el nuevo gobierno, ese nuevo gobierno fuera el propio PLD, el pueblo dominicano lloraría lágrimas de sangre, porque si a una situación tan trágica, tan profundamente dramática como ese, le siguen robando 3.000 millones de dólares cada año, porque en estos 20 años se estima que el PLD le ha sacado a las costillas, al hígado, a la hiel, al páncreas, al corazón de los dominicanos, no menos de 50 o 60.000 millones de dólares. ¿Cómo podríamos recuperarnos? Eso tiene que valorarlo el pueblo dominicano, y eso solo es suficiente para que aquí haya un cambio de gobierno. Vamos a una pausa para terminar de precisarle al retorno este tema tan crucial y tan importante para que todos tengamos en la mente al ir a votar a esas urnas que se vuelven depositarias, sagrados, casi altares, donde habrá que salvar el destino trágico que hasta ahora ha tenido la República Dominicana para enrumbarla por un camino de transparencia y de honestidad
con Luis Abinader, presidente en primera vuelta. Vamos a hacer esta pausa. Gracias TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Por eso, volviendo al tema de por qué es necesario auspiciar un cambio de gobierno ahora a partir del 16 de agosto. Es necesario, decíamos, porque los niveles de corrupción, los niveles de peaje, los niveles de coimas, los sobornos. Oiga, aquí la gente está institucionalizado que si usted quiere obtener un permiso para una planta de gas, usted tiene que dar tantos millones. Pero eso es una institución en esos ministerios. Si usted quiere un permiso para una gasolinera, eso vale 20 o 25, 30 millones, dependiendo dónde es. Y si es aquí en el Distrito Nacional, yo sé de una estación que le impusieron apenas a 150 metros de la Lira o de 200, impusieron una anexa ahí. Y nosotros tenemos informaciones de que dieron 50 millones de pesos por una sola gasolinera. Pero este nivel del narcotráfico, explicándome unos especialistas cómo fue que César el Abusador pudo salir de aquí, me dijeron no, de ahí de La Ureña ellos se fueron, él se fue y posiblemente se fue a Colombia por una lancha desde Barahona. Yo le digo, pero ¿cómo es posible? Me dice, sí, son 800 kilómetros, 400 y tantas millas náuticas, y eso es casi una ruta, así como hay rutas aquí en la ciudad desde Santo Domingo Este hasta el centro, así hay rutas aquí. La gente se va en lancha y los traen llenos de cocaína y de lo que sea. Esa es la verdad. Pero usted se pone a ver en este país esta cantidad de torres y de cuestiones. ¿De dónde esta república puede producir todas esas cosas? Y qué bien que haya mucha prosperidad y muchas torres, pero cuando muchas de ellas están vacías y duran tiempos vacías, ese es un dinero cuya función pudo haber generado alguna actividad económica mientras se construía, pero eso es demasiado sospechoso y los países no pueden construir su prosperidad en base al delito. No puede, y este es un régimen delictual. Entonces es positivo que el país entre a una etapa distinta. ¿Usted cree que es cierto que se democratizó la asignación y los concursos de obras? Lo hicieron con escuelitas, con pequeñas obritas, pero las obras, aquí solo hay 5 compañías, 4 o 5 compañías las que manejan todos los contratos multimillonarios del gobierno. ¿Y puede un país vivir en medio de una hoguera de delito así? No. Gente que son de los mismos barrios de uno, de los mismos pueblos, que uno sabe que a muchos de ellos uno hasta los empleó y le pagaba almuerzo y tragos. Y de repente, hasta uno mirarlos de lejos, rutilan por los multimillonarios que son. Pero eso no es tolerable, eso no puede continuar. El país tiene que revelarse de eso y por eso es tan importante, porque fíjense, la magnitud de la crisis económica que viene. Si usted ve a Estados Unidos, Estados Unidos es 20 trillones de los 77 trillones de dólares que constituye el Producto Interno Bruto del mundo, 77, 78 trillones, según publica el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea
y según publica el Banco Mundial y todos estos organismos. Estados Unidos, ¿en qué situación está Estados Unidos? Primero, parece un país subdesarrollado en el manejo de la pandemia. No se ponen de acuerdo ni de cómo van a defender su salud. Cada gobernador dice una cosa, el presidente dice otra, y Anthony Fauci, el gran epidemiólogo e infectólogo de Estados Unidos, dice que la situación podrá empeorarse a niveles increíbles. Entonces, no se pone de acuerdo y la pandemia está comiéndose la economía porque unos estados o ciudades quieren reabrir desesperada. Han llegado ya casi a 40 millones de pérdida de 40 millones de empleo a nivel nacional. Está reventando el departamento de desempleo con las aplicaciones que recibe. Entonces, Estados Unidos al mismo tiempo tiene una crisis económica que se predice que puede bajar el Producto Interno Bruto en un 12 y hasta 15%. ¿Y cuál es la locomotora del mundo? Junto a China hay dos, China y Estados Unidos. Si Estados Unidos no puede ni está en condiciones de arrastrar el mundo, entonces Estados Unidos mismo caerá en una crisis muy profunda. Y entonces tiene un liderazgo incierto, en una división nacional, un rebrote del odio, del racismo, enfrentaciones, muertes y protestas callejeras. Será que habrá que utilizar toda la inteligencia de un presidente joven y de un presidente sin compromisos con esos vínculos de esas mafias que han controlado el Estado y la economía dominicana. Y por eso es que la elección de Luis Abinader, sin compromiso con esas mafias, una mente creativa, economista, empresario exitoso, junto a Raquel Peña y esos nuevos equipos que se han dado cuenta de la clase media y de grupos de poder incluso, que se han dado cuenta que no pueden seguir al lado de una nave que naufraga en estas aguas turbulentas y procelosas de tiempos difíciles que nos hunden en las peores crisis del mundo. Por eso, Luis en primera vuelta se ha convertido en un grito nacional y el pueblo dominicano, que no podrá nunca participar en el diseño de su propia derrota y hundirse más en un futuro incierto, sabrá escoger y decir, y podemos predecir que Luis obtendrá no menos de 56% en primera vuelta. De manera que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. 20 largos años que terminarán ahora. Muchas gracias. Gracias TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad.